Saber ver la arquitectura. Bruno Sevi. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Capítulo 1. La ignorancia de la arquitectura. Es casi de ritual iniciar un estudio de crítica o de historia de la arquitectura con un reproche para el público. 19 libros de los 20 citados en la bibliografía se abren como diatribas y apologías. El público se interesa por la pintura y la música, por la escultura y la literatura, pero no por la arquitectura. Un intelectual que se avergonzaría de no conocer un pintor de la categoría de Sebastiano del Piombo y palidecería si tachasen de ignorar un cuadro de Matisse o una poesía de Eluard, confiesa sin recato no saber quién es Buontalenti o un Neutra. Los diarios dedican columnas enteras a un nuevo libro de Koestler o a una exposición de Burri, pero ignoran la edificación de una nueva obra arquitectónica, aunque sea ejecutada por un autor renombrado. Si bien todo diario se respeta, tiene una crónica sistemática sobre música, teatro, cinematografía y por lo menos una columna semanal sobre arte. La arquitectura queda como la gran olvidada. Así como no existe una adecuada propaganda para difundir la buena arquitectura, tampoco existen instrumentos eficaces para impedir que se realicen fealdades en el campo de la construcción. Funciona la censura para los films y para la literatura, pero no para evitar escándalos urbanísticos y arquitectónicos, cuyas consecuencias son bastante más graves y prolongadas que las de una publicación de una novela pornográfica. Sin embargo, aquí comienzan las apologías. Todo el mundo es dueño de apagar el radio, desertar de los conciertos, aborrecer el cine y el teatro, y de no leer un libro, pero nadie puede cerrar los ojos frente a todas las edificaciones que integran la escena de la vida ciudadana y llevan el sello del hombre a los campos y el paisaje. No nos podemos limitar a comprobar la existencia de este desinterés del público por la arquitectura, ya que no puede ser considerado como algo fatal o inherente a la naturaleza humana, o a la naturaleza de la producción edilicia. En esto hay sin duda dificultades objetivas y hay también una incapacidad por parte de los arquitectos, historiadores y críticos de arte para hacerse portadores del mensaje arquitectónico y para difundir el amor a la arquitectura, por lo menos en la masa de las personas cultas. Existe ante todo la imposibilidad material de transportar edificios a un lugar dado y hacer ahí una exposición como se hace con los cuadros. Es necesario poseer un interés por el tema y estar provisto de una gran buena voluntad para ver la arquitectura con cierto orden e inteligencia. El hombre medio que visita una ciudad monumental y siente la obligación de admirar sus edificios, lo recorre según sus criterios de ubicación meramente prácticos. Hoy visita en un determinado barrio una iglesia barroca, después una ruina romana, luego una plaza moderna y una basílica protocristiana. Más tarde pasa a otro sector de la ciudad y en la segunda jornada de la guía recae en la misma confusión de ejemplares arquitectónicos alejados y diversos. ¿Cuántos turistas se proponen visitar hoy todas las iglesias bizantinas, mañana todos los monumentos del Renacimiento y pasado mañana las obras modernas? ¿Quién de nosotros resiste a la tentación de romper este orden para admirar aquella torre románica que se yergue tras una iglesia barroca? O para entrar de nuevo en el Panteón, que allí está al alcance de la mano, junto a las piedras góticas de Santa María sopra Minerva. Se pueden recoger en toda Europa los cuadros de Tiziano o de Bruegel y revelar sus personalidades en grandes exposiciones. Se pueden ejecutar las obras de Bach o Mozart en conciertos universitarios, pero una exposición de Francisco di Giorgio o de Neumann tiene cada uno que creársela con su propio esfuerzo, físico y moral, que presupone una pasión por la arquitectura. Esta pasión no existe. La tenacidad y la dedicación de los arqueólogos, espléndidamente meritorias en el campo filológico, se elevan difícilmente a aquel nivel de vocación
sintética que tiene un eco incitante en el público. Los arquitectos profesionales, que por sufrir los problemas de la edificación contemporánea, tienen una profunda pasión por la arquitectura en el sentido vivo de la palabra, carecen hoy, en su mayoría, de una cultura que les dé derecho a entrar legítimamente en el debate histórico y crítico. La cultura de los arquitectos modernos está ligada, demasiado frecuente, a su polémica. Luchando contra el academicismo falsario e imitador, muchas veces han declarado, quizás inconscientemente, su desinterés por las obras auténticas del pasado y han renunciado así a tomar de ellas el elemento conductor vital y perenne, sin el cual ninguna nueva posición de vanguardia se amplía en una cultura. No hablamos solamente de Frank Lloyd Wright y de su hostilidad hacia el Renacimiento italiano. A un genio todo le está permitido y en especial su falta de objetividad crítica. Pero también el culturalismo de Le Corbusier. Este rozar superficial y este juzgar por impresiones las épocas históricas de la arquitectura constituye más bien un elegante y brillante ejercicio intelectual que una aportación fecunda de renovación crítica. Les yeux qui ne vient pas. Los ojos que no veían la belleza de las formas puristas, hoy no ven y no entienden las lecciones de la arquitectura tradicional. Así, pues, queda mucho por hacer. Es tarea de la segunda generación de arquitectos modernos, una vez superada la ruptura psicológica del acto de gestación del movimiento funcionalista, restablecer un orden cultural. Pasado el tiempo de la exhibición de novedades y de los manifiestos de vanguardia, la arquitectura moderna se inserta en la cultura arquitectónica proponiendo un primer término, una revisión crítica de esta misma cultura. Es evidente que una cultura orgánica, en su esfuerzo por dar una base y una historia al hombre moderno, disperso y sin raíces, y por integrar las exigencias individuales y sociales que aparecen hoy en forma de antítesis entre libertad y planificación y entre cultura y práctica, no puede emplear, al dirigirse al pasado y especialmente a la historia de la arquitectura, dos distintos métodos de juicio para la arquitectura moderna y la tradicional. Habremos dado un paso decisivo en el camino de esta cultura cuando seamos capaces de adoptar los mismos criterios valorativos para la arquitectura contemporánea y para aquella que fue construida en los siglos que nos precedieron. Decenas y decenas de libros de estética, de crítica y de historia de la arquitectura podrían ser juzgados a través de una prueba de fuego. Insertemos un capítulo sobre arquitectura moderna en los volúmenes de carácter arqueológico histórico y controlemos si los conceptos críticos informadores tienen todavía validez. En los volúmenes de carácter apologético moderno insertemos los capítulos sobre arquitectura del pasado y advertiremos los absurdos a que llevaría la extensión crítica del enfoque meramente funcional o racionalista. Se puede apostar a que, con una experiencia de este género, los volúmenes no eliminables se reducirían a muy pocos. Con esto la mayoría de los libros históricos fracasarían por falta de aquel atributo de vitalidad, es decir, de capacidad para hablar a los intereses y a los hombres vivos, sin el cual la crítica y la historia de la arquitectura llegarían a ser arqueología en el sentido muerto de la palabra. Muchísimos entre los libros recientes fallarían por su parcialidad modernista, por aquel entusiasmo continuamente infantil y tan monótonamente ingenuo de los que cada mañana descubren la revelación funcionalista, una revelación vieja ya de un cuarto de siglo, afirmada con profusión y adquirida culturalmente, que por tanto ha alcanzado aquella edad madura en la cual cada ser y cada mensaje humano se propone temas vastos que la propia autodefensa. Estas son someramente las posiciones del público de los arqueólogos y de los arquitectos. ¿Pero a qué punto han llegado los críticos de arte? Aparentemente han dado un paso adelante. Cuando hace más de 15 años sociólogos y pensadores tipo Lewis Mumford ya se interesaban por los problemas de la arquitectura histórica y contemporánea, era rarísimo encontrar críticos de arte que se dedicaran específicamente a estos problemas. Hoy es distinto. Si miramos en nuestro entorno, podemos citar en todos los países críticos de arte que se ocupan casi exclusivamente de arquitectura
y un número asaz mayor que se interesa en ella periódicamente, es significativo que en las revistas de artes figurativas la arquitectura sea estudiada más a menudo, que las revistas mensuales como el Magazine of Art de Nueva York o el londinense de Estudio publiquen una reseña sistemática de las obras arquitectónicas más importantes, y que expertos en arquitectura entren hasta en la redacción de diarios como el London Times y el New York Herald Tribune. También en Italia, algunos entre los mejores críticos de arte, como Argan y Racchianti, comprenden perfectamente la importancia que tienen estos estudios y colaboran a la difusión de su conocimiento. Pero si pasamos a analizar este fenómeno, confortante a primera vista, veremos con frecuencia que, más allá de su apariencia cuantitativa, su substancia no es satisfactoria. La razón fundamental es la misma por la que resultan inadecuados los capítulos de arquitectura en la mayor parte de los textos de historia del arte, escritos por críticos de arte. ¿Cuál es el defecto característico del modo de tratar la arquitectura en las historias del arte comunes? Consiste en el hecho de que los edificios se juzgan como si fuesen esculturas o pinturas, de un modo externo y superficial como puros fenómenos plásticos, y este es un error de planteo filosófico más que de método crítico. Afirmada la unidad de las artes y por consiguiente dado título para comprender y juzgar cualquier obra de arte a todos los que entienden de alguna actividad artística, la masa de los críticos extiende los métodos valorativos de la pintura al campo entero de las artes figurativas, reduciendo todo a valores pictóricos. De esta forma olvidan considerar lo que es específico de la arquitectura y, por tanto, diferente de la escultura y de la pintura. Descuidan, pues, lo que en el fondo tiene valor en la arquitectura como tal. En los últimos 50 años, y especialmente en los últimos 30, la renovación de la pintura, del cubismo en adelante, ha marcado una simplificación en la ecuación pictórica. Los movimientos se han sucedido. Han proclamado, en primer lugar, la liberación del tema y de la semejanza, después el arte abstracto. Se ha gritado a todos los vientos que el contenido no tenía valor, y al fin se ha eliminado el contenido mismo. Líneas, color, forma, volumen, masa, espacio-tiempo son las palabras tabú de la crítica figurativa moderna, las cuales han resonado en la opinión pública con frases parecidas. Se ha dicho que el artista estiliza lo humano y que el valor de la pintura moderna es de carácter arquitectónico. Este adjetivo resuena en todas partes con el poder de una sentencia definitiva. Desde un dibujo de Van Gogh a un bajo relieve de Manzù, desde el Adán de Epstein al Guernica de Picasso, todo lo que tiene una forma expresiva sintética, todo lo que se propone expresar figurativamente lo esencial de una realidad sin la ayuda de adjetivos y decoraciones se ha definido arquitectónico. De esta manera la arquitectura se ha vuelto a poner de moda no por sus méritos intrínsecos, sino por la arquitectonicidad, si así se puede decir, de los movimientos pictóricos modernos. El fenómeno parecerá menos sorprendente si consideramos que a pesar de todas las declaraciones teórico-estéticas, la crítica figurativa se había fundado ampliamente sobre el contenido representativo. La arquitectura permanecía irreductible al crítico de arte medio, precisamente porque no le permitía, en su calidad de arte abstracto, todas aquellas evocaciones romántico-psicológicas a las que estaba acostumbrado en materia de pintura y escultura. Una vez que la pintura moderna impuso una renovación del vocabulario crítico, se recurrió de un modo especial a la arquitectura y a la música, las cuales en una clasificación tan superficial como absurda venían emparejadas a causa de su pretendida fraternidad en la abstracción. Desde el punto de vista de una crítica efectista y de brillantez social, esta moderna confusión de las lenguas abría infinitas posibilidades.
Y también estudiosos serios como Gedeon se han complacido en comparar el equilibrio de una bailarina de Degas con la estática del arranque de los arcos de la Galerie des Machines en la exposición de París de 1889, o bien en parangonar un cuadro de Mondrian con un plano de Mies van der Rohe, o un esquema urbanístico curvilíneo de Le Corbusier con las volutas de un Borromini o de un Jones. Todos juegos de azar agradables como gimnasia intelectual, pero nada más que juegos. Nadie puede impedir que se hable del cubismo de Le Corbusier, del constructivismo de Terragni en su primera época o del neoplasticismo de Mies, y podemos considerar estos atributos a veces justos en lo que se refiere a una vaga dirección del gusto y casi siempre agradables y estimulantes. Pero hay que reconocer dos hechos. 1. Con este método no se hace otra cosa que seguir aplicando a la arquitectura los criterios de la crítica pictórica, con la única diferencia de que hoy día se aplican los conceptos válidos para la pintura contemporánea a la arquitectura contemporánea, mientras que antes se aplicaban los de la pintura tradicional a la arquitectura tradicional. La ignorancia de la arquitectura, el desinterés por la arquitectura, pero frente a tal confusión crítica, ¿podemos culpar sinceramente al público? ¿No es quizás la falta de una clara y válida interpretación de la arquitectura quien determina este desinterés y esta ignorancia? Si los ingenieros continúan escribiendo historias de la arquitectura que son historias de la construcción técnica, ¿cómo querer que el gran público los siga? Si los arqueólogos persisten en su ensayismo filológico, ¿cómo pueden pretender apasionar por el asunto a las personas no especializadas? Si por otra parte los críticos de arte ilustran la arquitectura como un reflejo y un eco de las tendencias pictóricas, ¿por qué razón el público deberá detenerse en la arquitectura y no dirigirse a las fuentes primarias, es decir, a la pintura y a la escultura? Si queremos verdaderamente enseñar a saber ver la arquitectura, debemos proponernos ante todo una claridad de método. El lector medio que hojea los libros de estética y de crítica arquitectónica queda horrorizado por la vaguedad de los términos: verdad, movimiento, fuerza, vitalidad, sentido de los límites, armonía, gracia, escala, proporción, luz y sombra, eurorritmia, llenos y vacíos, simetría, balance, ritmo, masa, volumen, énfasis, carácter, contraste, personalidad, analogía, atributos de la arquitectura que los distintos autores catalogan a menudo sin precisar a qué cosa se refieren. Todos tienen ciertamente un lugar legítimo en la historia de la arquitectura, pero con una condición: que esté aclarada la esencia de la arquitectura. Esta exigencia de un nuevo planteo crítico parece superfluo afirmarlo, no es este libro el primero en proponerla. Fuera de las intuiciones de los críticos y de los historiadores antiguos, de Lao Tse a Vischer, de Vasari a Goethe, de Schopenhauer a Milicia y a Wölfling, se puede decir que cada libro de crítica arquitectónica contiene al menos un pasaje que se refiere a esta exigencia. En la producción crítica de los últimos años, estas alusiones se han hecho cada vez más frecuentes. Algunos volúmenes, señaladamente el de Pevsner, han abierto el camino. La presente contribución no es un descubrimiento nuevo, simplemente pretende compendiar y esclarecer los resultados críticos más recientes y recoger el inmenso trabajo desarrollado por inteligencia y tesón por los estudiosos anteriores.